Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos del canal CL Enigma? Juntos, como siempre decimos, contra el nuevo orden mundial. Es un tema, un lema acá, siempre anunciamos en nuestro canal. Les saludamos. Junto a mi derecha está Nani. ¿Cómo estás, Nani? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Rubén, Andrea y Úrsula? Exactamente. Estamos juntos nuevamente para tocar un tema, ¿cierto?, de estos que apasiona a muchas personas. Hay mucha gente hoy día que le interesa este tema de la ufología y avanza constantemente más, ¿cierto?, dentro de nuestras propias sociedades, el querer saber más de este tema. Por lo menos a mí, desde niño yo les comentaba que siempre me ha interesado el tema de la ufología, del fenómeno OVNI. Y creo que para eso estamos nosotros y estoy con ustedes para poder aprender, junto a toda la gente que también nos va a escuchar, nos va a ver a través de estas pantallas. Nani, hoy día tenemos un tema sumamente importante, el cual conversamos el otro día con Úrsula, también con Andrea, que es la huella del pajarillo. Como dicen ustedes, ¿ah? Es una historia que para nosotros hoy día es el tema a tocar y poder referirnos y poder conocer. ¿De qué significa? ¿Qué es esta historia? Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata? Sí, mira, esto sucedió. La huella del pajarillo en realidad es un cerro que está muy cerca del cerro Uritorco. Pertenece a la provincia de Córdoba. Esta provincia está justamente situada en el centro de la República Argentina. Y un 9 de enero de 1986, aproximadamente las 22 horas, en la ladera del Cerro Pajarillo, se tuvo la intención, digamos, de posarse una nave sobre la ladera. Entonces no llegó a tocarla, pero sí los habitantes que estaban muy cerca del lugar, como ser Gabriel Gómez con su abuela y la hermana de la abuela, estaban esa noche en su casa y sintieron un ruido muy, muy fuerte y después una luz potente. Esa luz tenía que ver con la luz de la nave que pretendía posarse. Decimos que pretendía porque en realidad los pastos no quedaron calcinados, quedaron totalmente quemados y se formó una huella, digamos, un tanto oval que tenía 122 metros de largo por 64 de ancho. Y te digo que pretendió posarse porque los pastos quedaron tal cual estaban, pero sí quedaron quemados, supongo que debe ser por una radiación de la misma nave, y quedaron quemados desde arriba, desde la punta del pasto hacia abajo, de manera que las raíces estaban intactas, e incluso quemó árboles y demás. Este lugar, la verdad es que por allí trajo controversias, pero investigando bien, porque fueron muchísimos investigadores, entre los que estuvieron, viajó Jiménez del Oso, JJ Benítez y otros investigadores más. Yo llegué a la semana, pero la verdad es que el lugar, como para poder hacer la investigación, es bastante difícil porque hay que entrar a caballo, porque está entre medio de las montañas. Entonces, imagínate vos que a pie no se puede, no es accesible, de manera que hubo algunos investigadores que decían que eso se había incendiado a propósito para atraer, digamos, turistas a Capilla del Monte. Y este lugar en realidad está a 18 o 20 kilómetros de la ciudad de Capilla del Monte. De manera que no fue para nada hecho a propósito. Aparte está sobre la ruta 17, una ruta provincial, en la parte, digamos, nosotros le llamamos la ruta de Charbonnier, toda esa zona.
Y no tiene nada que ver con, o sea, tiene que ver con Capilla, pero porque está a 18 kilómetros, nada más. Y bueno, te decía que de acuerdo a todas las investigaciones, se ha determinado que fue lo de la nave, obviamente. La huella, si bien fue oval, la nave obviamente que pudo haber sido redonda, pero al tratarse de una ladera, digamos que no es horizontal, la huella quedó, digamos, oval. Bueno, te puedo decir que en esa huella no solamente se quemaron esos pastos que no se transformaban en ceniza, sino que también los animales que estaban en toda esa superficie quedaron disecados, totalmente disecados. Los árboles también. Había un sauce en la puerta de la casa de esta familia, de la familia Gómez, que quedó totalmente amarillo. Luego se le cayeron las hojas, pero el árbol amarillo. O sea, es como si le hubiesen sacado la savia o algo de eso, bueno, y el árbol quedó también totalmente disecado. Después sucedió al tiempo algo muy, muy curioso, que esa ladera justamente se incendió por completo. Se incendió, pero la huella, ahí está, esa es la parte incendiada, se puede ver en color oscuro y digamos, todo lo oval, el óvalo ese clarito, es del pasto normal que crece. O sea, fue creciendo yuyos en la huella y cuando se quema toda la ladera, el fuego no penetró en la huella. E incluso hasta el día de hoy, los animalitos que pasan por ese lugar, en el límite de esa huella, no llegan hasta el límite, no se introducen allí. Y todos los animales, ya sean los batracios, víboras, ratones, o sea, cualquier tipo de animal que estaba en ese momento quedó totalmente calcinado. Bueno, o sea que en 1986 se produce un antes y un después. Por eso quedó tan marcado la huella del pajarillo, porque muchos hemos acudido allí y conocimos Capilla del Monte gracias a esa huella, ¿no? Y bueno, él incluso hablaba de este tema y dice, es imposible que la hayan incendiado, porque incluso si vos arrancabas alguno de esos pastos, sí, Jorge Suárez, que yo me acuerdo que lo conocía, Jorge Suárez, y él era un porteño, había venido de Buenos Aires y le dijeron que él abriera un programa de radio porque la gente de todo el mundo iba a comenzar a llegar a Capilla del Monte y él a través de la radio, de sus programas, tenía que decirle a las personas que vivan allí, sugerirles que no le temieran, que iban a comenzar a ver luces en los cielos, naves y demás, y bueno, y así, eso fue lo que sucedió. Entonces, a partir de allí acude muchísima gente, pero no es que van a ver la huella del pajarillo. Eso es uno de digamos, de las cosas que han sucedido importantes. Pero la gente va al lugar, digamos, de Capilla del Monte al Cerro Uritorco, donde hay muchísima, muchísima actividad de ovnis constantemente y a toda hora. Y se formó, te podría decir, como que hoy, y ya hace bastante tiempo, que Capilla del Monte es la meca de la ovnilogía. Y podría decirte también que lo es no solo en Argentina, sino a nivel mundial, porque basta ir allá que escuchamos personas que hablan de todos los idiomas y van justamente a un gran portal que existe en el Cerro Uritorco, que se denomina el portal de Erx, encuentros de remanentes cósmicos siderales.
Entonces, van muchos grupos metafísicos, pero también va mucha gente, muchos investigadores, para poder conocer el gran fenómeno que se puede llegar a ver allí. Yo te digo, bueno, desde el 86 que voy, y recuerdo que siempre iba al Cerro Alfa, que es otro digamos, de los lugares de altura donde se puede llegar a apreciar la ciudad de Erx. Y se puede ver, digamos, a través de las, vemos esferas de todos los colores que flashean, se unen entre ellas, van cambiando los colores. Y esto, digamos, es algo único en el mundo, porque no he visto en ninguna otra parte que exista este tipo de fenómenos. Y bueno, nosotros lo tenemos todo grabado y demás. Y a partir de allí yo recuerdo que Osvaldo Alie, que es el dueño de uno de los hoteles de Capilla del Monte, yo había ido con él, y cuando llegamos al hotel me dice, vos la próxima vez vas a venir con mucha gente. Y yo les digo, mira Osvaldo, la verdad es que yo tengo tanto trabajo que lo último que me faltaría es traer gente acá, ser de guía de turismo, ¿viste? Y bueno, así fue. A los 3 meses aparecí con un colectivo de 40 personas, y cada 2 años, perdón, cada año hacía 2 o 3 viajes a Capilla del Monte llevando gente. Hice muchísimos videos, muchas investigaciones allí, y bueno, después con el tema de los videos y las entrevistas y las investigaciones de campo que voy haciendo, sigo yendo, no llevo más gente, por el momento no puedo, me lo siguen pidiendo, pero no puedo hacer todo. Y dentro de las investigaciones de campo siempre sigue estando también Capilla del Monte. Voy 2 veces al año, pero voy con mi equipo de investigación. Adelante. Yo no sabía este caso, yo no sé, uno más o menos está como al día de los casos que he visto, pero de verdad que no lo conocía y lo encuentro muy interesante, sobre todo para la gente que investiga ya de modo más, poner la palabra científico, porque hay registro, hay huella. Me imagino que tienen que haber habido mediciones en ese óvalo, no sé si está demasiado perdido como para llegar, pero me imagino que hay mediciones y hay un efecto físico observable, o sea, si se quema todo menos eso y han pasado cuántos años y todavía se ve la huella, o sea... Bueno, ahora no se ve tan fuerte como la estábamos viendo hace un rato. Pero sí, hace 5 años atrás aparecieron 3 huellas más. Ah, mierda. 3 huellas más en el mismo cerro. Perfecto. Entonces, lo que pensamos es que es muy probable que allí en ese lugar exista una de las entradas digamos, al mundo intraterreno, a la ciudad de Erx, porque esa ciudad intraterrena tiene, se dice que hay aproximadamente 7 entradas físicas. E incluso hay muchas filmaciones de naves que van siguiendo, digamos, una ruta, y de repente es como que se va a chocar en el Cerro Uritorco y no choca, desaparece. Es como que se mete a otra dimensión. Por eso decimos que Erx, digamos, está en todas las dimensiones. Y yo recuerdo, Alejandra, algo muy importante que vos dijiste la vez pasada, que había que tener cuidado, obviamente, con las filmaciones, porque así como a mí me gusta muchísimo Capilla del Monte y me abrió mucho la cabeza porque he visto cosas extraordinarias y he filmado muchísimas cosas, pero yo trato de ser escéptica a la hora de hacer un análisis. Y recuerdo lo que vos habías hablado, que hay que tener cuidado por allí con algunas filmaciones porque dicen, uy, hay un ovni y por ahí es un insecto, un pájaro, una paloma. Bueno, me sucedió eso
que me pasaron un video y me dicen, mirá, Nani, acá un ovni acaba de salir del cerro. Bueno, entonces yo lo pongo en la pantalla, lo voy poniendo en cámara lenta y que era un moscardón, no era una nave. Entonces, más allá de todos los fenómenos sobrenaturales, porque la verdad es que hay fenómenos que no sabemos qué es lo que son, no conocemos su origen, podría llegar a ser como ser las esferas de luces que prenden y apagan, que se unen entre ellas, que son de muchos, de diversos colores. Vamos a las 12 de la noche con gente y empezamos a ver todo eso y es alucinante todo ese efecto de luces multicolores y que conocemos el terreno de día, porque eso es lo principal. Ahí en el Cerro Alfa, nosotros llegamos con el auto hasta arriba y después bajamos a San Marcos Sierra. Pero donde aparecen las luces, no hay ningún pueblo, no hay ninguna ruta, no hay una calle. Entonces, esas lucecitas de todos colores no obedecen a ningún patrón que vos decís, bueno, son las luces de la calle. Claro. Todas seguiditas. Son luces de casa, seguiditas. No, porque aparte se van moviendo. Se van moviendo. Y no solamente allí pasa eso, sino en Puertas del Cielo, que es del otro lado de la ruta 38, que divide Capilla del Monte. También se ve el mismo efecto, esas luces. Hemos sacado fotografías de naves muy interesantes. Hay una fotografía que tiene, creo que 4 o 6, digamos, luces amarillas, pero era una nave que estaba estática ahí en el Cerro Alfa. Y nos dimos cuenta, obviamente, que era una nave porque estaba totalmente estática. Y ahora ese video es justamente el que nosotros, que ahora en un ratito van a comenzar a aparecer las luces. Y yo le pido... Quiero hacer una acotación, perdón, Nani. Quiero hacer una acotación. Quiero agregar algo con respecto a las luces y a las filmaciones. La vez pasada con los chicos estuvimos hablando de este problema de las filmaciones y luces que a veces uno se ilusiona porque ve algo desconocido. Claro. Y a veces cree que es un extraterrestre, pero muchas veces la vista humana, si no está entrenada y desconoce también las cosas que hay en el cielo a la noche o de día, porque muchos no saben todas las naves que andan humanas, ¿no? Drones de todos los tamaños, de todas las luces de día y de noche, como aviones y otras aeronaves, que muchas veces confundimos con una facilidad tremenda porque se fracta la luz y deforma la imagen, incluso te la puede hacer parecer como un platillo volador. En este caso, en este video, por ejemplo, el problema con los celulares y las cámaras es que uno no tiene el pulso perfecto y se mueve todo. Entonces hay zoom, más se mueve, claro. Cuando le agregás zoom es peor porque perdés la imagen, de distorsionar la imagen también por los píxeles y se ve borroso. O sea, es todo un tema esto. Ahora tenemos mejores cámaras. Ahí se va moviendo, claro. Sí. Ahora sí, un poquito mejor cámara. Claro, acá como que prenden y apagan. Acá se ven como que prenden y apagan. Sí, pero recién pasó una blanca que se fue moviendo. Ajá, sí, también. Sí. Pero ese es uno de los problemas que tenemos con el tema de la filmación. Claro, sí. Y la gente lamentablemente confunde y dice, uy, mirá, es una nave. Y no es una nave, no conocen. Nosotros lo primero que tenemos son las rutas y los horarios de los aviones. Claro. Entonces, cuando te dicen, bueno, mirá, pasó un ovni, no, pará, vamos a ver. Entonces, bueno, ahí buscamos y
y vamos analizando, ¿no es cierto? ¿Ahí se están filmando el cielo o al ras de la ciudad? No, eso no está, está entre. Eso es un campo muy grande. Ajá. Digamos, nosotros ahí en el Cerro Alfa estamos como en una especie de cornisa, ¿viste? En un lugar que después no te podés mover, porque si no te matás, porque, o sea, es todo campo abajo. Y el cielo, eso está entre el cielo y digamos, y la superficie. O sea, hay colinas, hay cerros. No, los cerros están del lado derecho, donde están Ah, donde hay, digamos, rutas, donde hay caminos. ok. No, ahí no hay absolutamente nada. No, imposible que sean bichitos de luz. No, eso No, está estudiado desde hace muchísimos años, muchos. Incluso te digo más, desde los años 70 ya, de los 70, Ángel Cristo Acoglanis, que le llaman el portero de Erx, él, bueno, tenía conocimiento de esto y tenía un grupo de gente que lo seguía e iban al Cerro Uritorco y se contacta estas luces se les acercaban a ellos. Ellos Mira. tenían contacto con esas luces. Incluso han subido a naves. Erx es un vórtice muy, muy importante, como lo es también La Serena, que ustedes lo tienen en Chile, que es importantísimo, donde se ven las naves todo el tiempo en La Serena. A mí me han invitado. Valle del Elqui. Sí. Claro, el Valle del Elqui, ahí está. Después, ¿A qué altura está ese lugar, La Serena? ¿Al sur? yo te digo, No, al norte. ¿sabés dónde está? A la altura de donde está la ciudad de Isidris, en Mendoza. Isidris es una ciudad luz. Sí, Más o menos, ¿eh? Si no me equivoco, Sí, chicos. sí. Déjame ver, no creo que está más al norte donde dices tú. Déjame ver más o menos que hay una ciudad allá que la gente cruza. La Serena más o menos está a Argentina. la altura de San Juan. Bueno, yo dije un Mendoza, poquito pero más está ahí. arriba. Sí, Sí, está a la pero altura está ahí. más- Arriba. O sea, Sí, para los vórtices Entonces, la altura del dimensionales. Uritorco está. Al lado de San Juan. Sí. Claro. La gente de La Serena pasa a San Juan siempre. Claro. Y aparte, viste que, o sea, hablando de vórtice, estamos hablando de energía, entonces no tiene una limitación geográfica demarcada. Es algo muy, muy amplio, ¿no es cierto? Sí. En el norte de Chile también ustedes tienen. Chile tiene muchos vórtices. Sí. En la parte Sí. de Atacama. Sí. En Atacama, allí es increíble la cantidad de naves que se ven. Y bueno, y en el sur ya hemos hablado. Los hermanos Fresh, que están ahí abajo. Oye, que es zona caliente igual de fenómeno. No, sí, en Chile hay varios lugares. Sí. Como tenemos la cordillera ahí a la vista en casi todo el país. Hay varios lugares, hay valles que son, o quebradas que son súper, donde hay mucho avistamiento. Bueno, por lo general las cordilleras son lugares de refugio de las naves de los extraterrestres. Acá en Rosario, vos sabés que nosotros hacemos café ufológico todos los meses y me ha venido a visitar un señor que siempre iba a la cordillera entre el límite de Argentina y... estaban en Mendoza, en los límites de Argentina y Chile, y siempre sacaba fotografías en la cordillera. Y veía meterse las naves en la cordillera. Sí. Claro, y esto pasa también, ponele, en Perú. Pero ya que están los apuñanos, ahora los apuñanos que ya tienen mucho, digamos, contacto con los seres humanos, con los peruanos, ya se conocen y ellos los han invitado y han podido ver debajo de la cordillera peruana los lugares, los laboratorios, las naves que están ahí dentro. La cordillera es totalmente hueca. Entonces, bueno, para los que viven allí en esos lugares es muy, muy interesante. Por eso les digo, perdón, ahí en La Serena tenemos ríos y lagos. Yo no conozco Chile, pero estoy mirando el mapa
Y está lleno de cerros, claro, están al lado, o sea, prácticamente están en la cordillera de los Andes, encima. Claro, está en la cordillera. Tiene mi costa ahí, del Pacífico. Sí, Es todo- La Serena tiene playa. Sí, tiene Es costa. un lugar turístico Pero muy muy- lindo. sí, Tiene playas muy muy importante. poca en relación a otras partes de Chile. Es muy poca la playa. Pero es Pero todo es playa, todo Chile. río y Chile es todo playa a lo largo. Lo que pasa es que está Coquimbo y está Serena. Coquimbo y Serena están juntas ya, están juntas. pero donde está la zona caliente es el Valle del Elqui. Hay El mucha Valle del energía en ese Elqui, valle. claro. ¿Ah? ¿Por Ustedes qué los hablo chilenos, del agua y lago? Porque es uno de los lugares también muy importantes donde estos objetos voladores andan siempre alrededor. Fíjate, Entre Ríos, lleno de agua, y vemos siempre esas naves bajando al río, sumergiéndose, igual que en Victoria, en la ciudad de Victoria, que están en Entre Ríos, también entran en la laguna del Pescador, y se ve de todo ahí como en Córdoba. claro, bueno, pero En la misma línea, ojo, porque está casi en la misma paralelo de la zona caliente, como una ruta OVNI. bueno, justamente nosotros acá en Rosario, que estamos a la vera del río Paraná, por eso tenemos 4 portales por donde entran y salen las naves. ¿Pero por qué? Porque el agua, esto obedece a algo físico, a que el agua es magnética y las naves son, digamos, se manejan con electricidad. Entonces se forma una fuente electromagnética y todo lo que es el río Paraná es directamente una pista, es una pista por donde pasan las naves, como si fuese una autopista para los coches, una pista de navegación. Las naves siempre aparecen donde hay mucha agua. Fíjate, acá el río Paraná es muy caudaloso, acá en Rosario, porque tenemos un puerto con barcos de ultramar. Vienen barcos de China, de Grecia, de todas partes del mundo a llevarse los granos. Entonces hay mucho caudal de agua, muchísimo. Entonces los portales que tenemos acá son muy potentes, muy grandes. Por eso que pudimos sacarle la foto a Mirjak, que es una ciudad luz. Ay, eso otra vez más adelante se lo voy a pasar. Y Capilla del Monte, volviendo a Capilla, Capilla tiene, si bien Córdoba, así a simple vista, tiene en realidad riachos. Se llaman riachos, no ríos como el Paraná, sino riachos porque son angostos y de muy poco caudal. Todos con piedras, pero son correntosos, pero con poca agua. Pero ¿dónde está el agua? ¿Y el agua de Capilla dónde está? En el intraterreno. Si ustedes van digamos, a Terrones, que estaría enfrente, casi enfrente de la huella del pajarillo, ahí ingresando a Terrones, y se sientan un ratito, van a sentir que debajo de la tierra se siente el correr del agua. Se siente el ruido del agua. O sea, hay muchísima agua en Capilla, pero está bajo tierra. Ok. Sí, realmente es interesantísimo. Y bueno, yo te digo, sí, no sé quién, Rubén hablaba. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a esto, porque, a ver, la historia tiene varias versiones, ¿cierto? Y explicaciones. 3 puntos, por ejemplo, el origen extraterrestre, que es la creencia más extendida y que fue dejada, ¿cierto?, por una nave espacial. Pero también está el fenómeno natural, que dicen algunos que otros sostienen que fue causada por un impacto de una centella, o sea, un rayo globular durante una tormenta. Y también mencionaban lo que tú al principio del programa decías, Nani, que algunos pensaron que esto era algo que la gente del lugar lo había provocado, que una estrategia, ¿cierto?, para atraer personas, al turismo,
pero lo que más se centra, creo yo, en lo personal creo, de esta gran historia, es que realmente la huella del pajarillo fue dejada por una nave espacial, la que yo personalmente se acerca a mi realidad. No sé si usted la comparte también. Mira, si hubiese sido por un cohete, por algo, vos decís por algo de acá de la Tierra, directamente se hubiese posado en la Tierra. Pero esto no se posó, se quedó a unos centímetros y eso no se quemó a fuego. Si se hubiese quemado a fuego, se hace ceniza. Pero el pasto quedó paradito. Tipo microondas. Quemado, claro, de la punta hacia abajo. Y la tierra fue extraída, la extrajo y eso fue a los laboratorios de Luz Mari López, que es la esposa de Jorge Suárez, el que nombré recién, que él en ese momento era intendente de Capilla del Monte. Y bueno, y también era en los resultados salió de que hubo radioactividad en ese lugar. O sea, los análisis científicos se hicieron. Sí. Sí, ¿Qué se debe que usan radioactividad? Porque la radioactividad, el que está en contacto con eso, a la larga produce quemadura, irritación en la piel, tumilla, o sea, se ponen, ¿cómo se dice? Se te acalambran las manos, se te duermen, incluso te puede agarrar cáncer. Sí, es peligroso. ¿Hay ahí uranio? Mira, suponemos que sí, porque ¿se acuerdan lo que hemos hablado la vez pasada sobre los suelos de Salta? Que ya los extraterrestres en 1952 decían que tenían sus bases en Salta, pero porque había uranio y otros metales que ellos lo necesitaban para las naves. Lo que hay mucho en Capilla del Monte es cristal de cuarzo. Uf. El cuarzo es pisoeléctrico. O Totalmente. Sea, sí. Entonces, bueno, ellos a eso suponemos que ellos conocen el planeta mucho más que nosotros. Mucho más. Y otra, sí. Perdona, que te interrumpo un poco, porque no quiero que se me olvide esta pregunta. Tú hacías mención también que estuvo en esa noticia de lo que sucede, JJ Benítez, estuvo también investigador, bien reconocido. ¿Qué comentó él de esta historia, en su relato también, de lo que él pudo haber observado? Bueno, la verdad es que no leí el comentario de Benítez. No te puedo decir. Porque eso no. Yo sé que él fue junto con Jiménez del Oso e hicieron una investigación. Pero ¿Nunca se refieren al tema desde la perspectiva de ellos, de lo que podrían haber apreciado? Lo de Jiménez del Oso sí, y él está de acuerdo, digamos, con que, o sea, en un 90% que pudo haber sido una nave. Claro, sí. Pero sí. No nos olvidemos que en esa época JJ Benítez recién iniciaba, digamos, con el tema OVNI. Él era periodista de otra índole. Exacto, él siempre fue periodista. Él siempre fue periodista y es escritor. Pero en esa época recién empezaba con el fenómeno OVNI, o sea que no era tan ducho con el tema. Él lo único que hacía era recopilar datos, documentar. Claro. Y cada tanto hacía un comentario que es raro. Pero... Y lo hacía cada tanto, como decís vos, Úrsula, bien, lo hacía cada tanto porque a él no se lo permitían en el diario. No le permitían hablar de ovnis. Entonces él, de acuerdo a lo que declaró, que tenía que darle de comer a su familia, él no pudo dedicarse a la investigación ovni. Trabajó como periodista y también escribió muchísimos libros que ya todos los conocemos. Pero Jiménez del Oso sí era un reconocido investigador. Y bueno, él hizo un documental muy interesante
respecto a la huella del pajarillo. Hay por allí ufólogos que no están de acuerdo, pero pueden ser por celos de lugares donde están. Yo lo que creo es que la ufología tiene que ser mucho más, tenemos que ser más expansivos y darle crédito realmente a los fenómenos que son veraces, ¿no es cierto? No importa en el lugar donde ocurran. Si el fenómeno ocurrió, bienvenido, y si sirve para la investigación ufológica, mejor. ¿Y hubo algún astrónomo? Perdona. Dale nomás, Andrea. No. Dale nomás, porque no te quiero quitar la idea. Bueno, no, yo lo que te digo que es lo que es curioso, o sea, porque ¿qué me lleva? Porque puede haber sido muchos fenómenos naturales, o sea, que se queme el pasto se quema, ¿ya? Y lo que dicen una tormenta puede ser, pero es muy curioso primero lo que dice la gente, que era algo muy rojo, que no es muy común, ¿ya? Claro. La centella y todas estas cuestiones son colores medio naranjosos, pero rojos y profundos es difícil. Y la otra cosa que es indiscutible, que es extraño, es que la huella haya quedado y se haya mantenido durante tantos años, independientemente que ahora ya no se note tanto. Porque un grupo, un lugar donde se quema un pedazo, claro, en el próximo invierno se seca todo, o sea, en el verano se seca todo, en el invierno vuelve a crecer y generalmente no queda ninguna huella, ¿ya? Ahora si esa huella queda, ¿ya? Y es más, si es que hay un incendio y se incendia todo menos ahí, es gravísimo, ¿ah? Igual, en esa época, una explicación. En esa época no había tecnología ni tampoco curiosidad, porque la gente era muy escéptica y una vez que le dijeron, no, esto es un fenómeno natural, o que lo quemaron a propósito, la gente se olvida. Porque si la gente insiste en el tema, vendrían investigadores de todos lados. Es obvio que el gobierno ha dado importancia porque vinieron gente de la NASA, vino gente de Estados Unidos, investigadores, pero en forma secreta, o sea, no se dio a la difusión. Eso lo sabían pocas personas, pero el pueblo, la gente común, no nos enterábamos. O sea que nos olvidamos, eso quedó la huella, y cuando aparecieron los investigadores, que ya para el año 2004 o 2008 empezó el boom de la investigación del fenómeno, porque era ya un bolazo en la cantidad de cosas que pasaba. Se volvió con el tema del pajarillo y todas las huellas que hay en Argentina y en otras partes de Sudamérica. Pero en esa época, ¿qué le íbamos a dar importancia si había una ignorancia total con la tecnología? Le creíamos todo lo que nos decían. Es verdad, sí, es cierto. Lo que pasa es que la mentalidad del hombre, como decís vos, ha cambiado. Cambió la mentalidad, cambió la tecnología. Y hasta el día de hoy sigue yendo gente de la NASA a Capilla del Monte por los fenómenos que se siguen ocurriendo. O sea... Sí, todo. Pero no nos olvidemos que acá en Argentina estamos invadidos por radares ingleses, chinos, israelitas. Bueno, sí, chinos, no estamos seguros si es un radar, más bien parece... Sí, es raro. Es raro, pero bueno. Yo pasé por ahí y es algo muy raro. Ah, ¿pasaste? Bueno. Y lo que dijimos los ingleses, los norteamericanos están llenos de base y los ingleses también. Imagínate, todo el mundo está acá investigando, analizando el suelo y el agua. Sí. ¿Una pregunta? Bueno. Perdón, Rubén quiere hablar y nosotros... Sí, por favor, Rubén. No hablar. Una pregunta porque, a ver, sí. Gracias. Bueno, desde la perspectiva, ¿cierto?, ufológica, llamémoslo mística también, me gustaría, por ejemplo, saber qué similitudes o diferencias tiene la huella del pajarillo, quizás con otros casos de avistamiento o también de paisajes de ovnis en otra parte del mundo. ¿Existen patrones que sean recurrentes en este tipo de marcas también? No, en cuanto a huellas así... ¿O es único este caso? Para mí es único, no hay. No hay que dejen mensajes
En otro, digamos, en los suelos sí, que son los crop circles, en Inglaterra, en Salta, agroglifos, pero una huella, una marca, algo quemado de un platillo tan grande, no. En muchos lugares las naves han dejado sus zapatas marcadas en los suelos, que después esa tierra se lleva a analizar para ver si tiene radioactividad o para ver la profundidad, qué tipo de zapata eran, más o menos la nave, qué dimensiones podría llegar a tener, pero quemarse así y sobre la ladera de una montaña, jamás. No hay registro. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué relación tiene este fenómeno, por ejemplo, con la supuesta energía que emana del cerro, por ejemplo, que tú hacías mención, Uritorco, que también está muy cerca, al parecer, Y creo, claro, ¿cierto? bueno, tiene relación porque seguramente debe ser una de las tantas naves que pasan, que ingresan al Cerro Uritorco, ingresan, o sea, se pasan a otra dimensión, ingresan y tal vez esa nave, no sé, habrá sufrido una especie de descompensación, algo, bajó y después volvió a subir y se fue porque vieron una luz después que se retiraba, que se iba. Porque el nene de la casa, el chiquito él creía en los ovnis. La abuela no, pero el nene sí creía mucho en eso y se quedó mirando. Y dice que después de eso vio una luz que se iba. O Dani, sea, alguien, por ejemplo, que ya recurre frecuentemente a este lugar, ¿cierto? Al cerro, sí. ¿han intentado, por ejemplo, tener comunicación, ¿cierto? Supuestamente con estos seres que dejaron esta huella o estuvieron en ese lugar? Porque a Sí, veces o hay sea, gente que sigue esta investigación y de alguna manera quiere tener alguna comunicación con estos seres que yo creo, lo personal, que fue una nave extraterrestre. bueno, mirá, la comunicación existe, hay mucha gente que se contacta, pero no digamos puntualmente con los seres de esta nave, sino que pueden ser seres de otros lugares. Por eso es que ERX, el portal de ERX, significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. O sea, son remanentes de diferentes razas de distintos mundos. Entonces, antes del gran cataclismo, que fue hace aproximadamente 12.000 años, allí vivían los comechingones, que algunos historiadores y otras personas dicen que los comechingones son indígenas. No, los aborígenes del lugar son los sanavirones. Y la palabra comechingón significa el forastero, el que viene de afuera. Entonces, los indígenas del lugar decían, come chingón, come chingón. O sea, no lo querían ver porque era el que vino de afuera, el que supuestamente había venido a invadirlo. Y eran estos seres de las estrellas que hace 21.000 años bajaron a todos estos lugares y bueno, le daban enseñanzas y demás. Y después cuando viene el cataclismo, que ellos ya sabían que venía, se metieron bajo tierra, y en la actualidad se dice que todavía están allí. Muchas personas, muchas veces se suelen ver personas caminando en Capilla del Monte que miden aproximadamente 2 metros, 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10. Personas que por allí te miran a los ojos y vos quedás totalmente embobado. Una persona, un hombre alto, eso le pasó a una amiga mía, estaba en una librería de Capilla, una librería muy conocida, y el hombre la mira y dice que le transmitió un amor incomprensible para los humanos, ojos celestes muy rasgados, alto, y enseguida viene el marido y ella cuando pestanea para ver al marido que llegó, ese hombre ya había desaparecido. Y fue a una persona muy conocida mía, o sea, no.
Pero estos sucesos pasan muy a menudo, que ellos van, caminan entre la gente. Y mira, en una de las investigaciones que estuve haciendo, esto pasó hará 5 años atrás. Está en mi canal de YouTube. Estamos en un lugar de la ruta 38 de Capilla del Monte hacia el lado de La Rioja, digamos. Estaba en una montaña sentada con el bastón para poder ir subiendo y me quedo quieta, pero bueno, era una montaña muy rocosa, muy desgastada por la erosión del tiempo y el agua. Y bueno, ya prácticamente estaba descansando, entonces dejo el bastón en un lugar y cuando miro, yo digo, no puede ser que esté frente a esto. Encontré una huella de gigante. Como ellos decían que los comechingones eran gigantes. Una huella grandísima. Enseguida saqué fotos, tomé medición y demás, y después acá fui a la facultad de acá de Rosario para que me digan bien, y ellos me dijeron, mirá, sí, es una huella de un ser que aproximadamente tendría 2,30 metros. Pero yo digo, bueno, vos me podés dar el informe, me lo podés escribir, me dice, no puedo, porque esa zona ya lo tiene un grupo de arqueólogos de Alemania. Ahora, vos fijate cómo viene la cosa. En vez el gobierno de darle digamos, este trabajo, esta labor a arqueólogos de nuestro país, se lo dan a gente de otros lugares. Y bueno, eso está en el video, la huella del gigante. Se ve que en ese momento, donde estábamos ahí parados, estábamos sentados en la roca, era un río de lodo. Y el Cerro Uritorco era un volcán. Ahora está apagado, obviamente, pero era un volcán. Entonces, cuando viene el cataclismo, estos seres fueron corriendo para salvarse, y con el levantamiento de la tierra y demás, toda esa superficie del río quedó arriba, y eso se secó. Quiero agregar algo. Se hizo roca. No sé si la conocen a Patricia Sosa. Sí, es una cantante argentina. Sí. Ella habla mucho sobre su experiencia en el Uritorco. Cada vez que ella va, cuenta todo lo que ve, o sea, lo que todo contamos, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero aparte ella tiene contacto con seres de otro mundo. Y les pone nombre, yo no me acuerdo el nombre que les pone, pero tiene nombre para ella. Sí, los seres con los que ella se contacta son las luces, porque ella dice son luces, pero son seres. En realidad, sí. Son esas luces que ustedes vieron recién en el video. Claro. Son entidades lumínicas, claro, que tienen inteligencia. Hay otra cosa en la historia argentina que no fue muy difundida, no te lo enseñan eso en la escuela, tenés que estudiarlo aparte. Es que los comechingones eran de piel blanca, ojos celeste, claro, y muy peludos. O sea, sí, peludos, tenían barba, que eso no es común en Argentina. Los aborígenes de acá no tienen barba. Tenían bigote, pero chuzos. Claro. Y no mucho pelo, ni pelo en el pecho, ni en el brazo. Estos eran peludos, o sea, tenían bastante vellos y una barba pelirroja. Sí, que no era común en la zona. Sí, sí, porque no eran de acá. Los arqueólogos te dicen eran altos, pero no tan altos. Claro. Pero otros dicen que sí, eran muy altos, o sea que hay todavía una discusión con el tema de la altura, porque no se ha encontrado un esqueleto. Acá no se encontraron esqueletos, pero en Ecuador, donde está la Cueva de los Cayos, que yo estuve el año pasado, otro hay tema. Esqueletos, claro, hay esqueletos muy, muy grandes. Y una de las fotografías que yo acá les mandé,
en una de las fotos yo estoy justamente en el corazón de Terrones. ¿Será esta foto? No, Pequeño. no, es una foto donde yo estoy agachada tomando agua. Esta fue una foto que tú me enviaste el otro día, Nani. Sí, sí, pero recién mandé una foto donde yo estoy tomando, te mandé el otro día una foto, vos recién la pasaste hace un ratito, donde estoy agachada tomando agua, que es el corazón de Terrones, donde no entra la gente. Entonces yo estoy agachada así, tomando agua. Vos la tenés, Rubén, tomando agua, y cae un rayo en el agua. Y ese rayo termina en punta. ¿Qué pasó ahí? Para llegar a ese lugar, que es el corazón, como recién dije, de Terrones, ahí está. Tenés que ir, subir, bajar, piedras, tenés que, bueno, ahí está. Tenés que subir, bajar. Es una peripecia para ingresar a ese lugar. Entonces vinieron unas mexicanas que querían que la llevara ahí, a esa parte. Y yo tenía tanta sed, que sentí que estaban las naves arriba. Digo, ay, hermanos, necesito tomar agua, pero permítanme que su energía ingrese en mí. Claro, cuando yo vi esa lagunita dentro de la cueva, me agaché como loca, me agaché y me puse a tomar agua, estaba desesperada. Y una de las mexicanas me saca la foto. A esa los investigadores le llamaron la foto del rayo. Entonces, ¿por qué? Porque después la vimos, o sea, a simple vista no se veía eso. Después arriba pudimos ver lo que era. Y fíjense la foto de la derecha, que yo ahí me estoy agachando. En esa foto hay como una energía dando vueltas. Eso es una energía que pasa. ¿Viste? Es toda una energía que pasa. Ahí arriba. Era porque había actividad ovni en ese momento. Tú dices esa que está ahí arribita, ¿cierto? Como se ve entre las rocas. Esa luz blanca que hay. No. Ustedes fíjense, las dos fotos. Ajá. La del rayo está nítida y se ve el rayo. La otra no es nítida porque es una energía así como que pasa. Yo lo tengo en un video de mi canal que se llama Portal Dimensional, y esta energía se puede ver cómo va haciendo el movimiento. Es un movimiento elíptico que va haciendo esa energía, y era justamente la actividad de la nave. Entonces le dimos a varios investigadores la foto del rayo y no sabían qué era. Claro, el rayo del sol se abre como si entraría el sol por una cerradura de la luz, de la puerta. O sea, esto no. Incluso puede ser el rayo del sol como un arcoíris, porque está en contacto con el agua, hasta se podría ver como un arcoíris. Acá no, acá es recto. Es recto, es plasmático y tiene y termina en punta. Claro. O sea que ellos escucharon lo que yo les pedí y con su rayo tocaron el agua que yo estaba tomando. ¿Vos sentiste algo en ese momento que vos tomabas el agua? No cuando la tomé, sino cuando estábamos haciendo la meditación ahí dentro. Porque nosotros meditábamos, yo estaba con los ojos cerrados y veía, ustedes si van al video se van a dar cuenta, veía que yo tocaba algo, porque yo hacía así con las manos, digo, ¿qué hay acá? En un momento abro los ojos, no veo nada, los cierro. Entonces, después cuando terminamos de hacer la meditación, la chica que estaba filmando pega un grito. Entonces después le preguntamos por qué. Porque esa energía iba dando vuelta alrededor nuestro y cuando ella va a cortar la energía se le va encima. Y se asustó la chica. Por eso gritó. Pero el contacto sí, es muy... ¿Está el video acá para verlo cuando están haciendo la meditación? Se llama Portal Dimensional. No, ahí no te lo no te lo envié.
Después se lo puedo enviar a Rubén para que lo agregue. Claro, Sí. sería bueno. Sí, Para que lo ponga mientras lo cuentas. sí. Sí. Es buena. increíble. Y bueno, y yo hace ya muchos, desde siempre que tengo contacto, entonces, desde que tenía 4 años, ¿no es cierto? 3, 4 años de edad. Y bueno, para mí mi juguete era el péndulo. Entonces, bueno, ahí Aquí, estamos viendo uno de los grupos que yo llevaba a Capilla del Monte. Ah, mira. Un Era montón. mucha gente la que iba. Sí. Y siempre, siempre a las personas, ellos les conceden, o sea, había personas que llegaban rejuvenecidas, otras, recuerdo que había una señora que había fallecido su esposo y que sintió una voz que le habló, que le dijo algo, y bueno, ella cae al suelo. Y cuando se levanta, se da cuenta como que le falta algo dentro de su cuerpo, como que se le había ido, era como que se le había ido la angustia, se le había ido el dolor por el fallecimiento de su esposo. Y cuando llegó a su trabajo, porque ella era compañera mía de trabajo, y Ah, cuando mira. ella llega, sí, cuando ella llega a la oficina, todos la veían más rejuvenecida. Era como que faltaban 5 años, pero claro, era por el dolor Claro. del esposo, el dolor que le habían La sacado. tristeza te cambia la mirada, incluso Exacto, envejece muchísimo. es verdad. ahí Sí, tenemos sí. otra imagen más. Un video, Otra claro. imagen más. Es una belleza todo eso. Pero ahora no está así, ahora le falta mucha agua y entonces el verde no se ve, está muy seco Córdoba. Toda esa zona de ahí está muy seca. Yo viví en Córdoba muchos años y todos los fines de semana con un grupo de amigos en mi juventud íbamos para el Uritorco, el Zapato, toda la Capilla del Monte. Nunca vi un ovni, nunca. Y todos Mirá, mis amigos me decían, no sabés la cantidad de luces que hay ahí. Todos mis amigos habían visto cosas, yo nunca. ¿sabés qué pasa? Depende de la compañía, porque tu marido me va, pero no, es real. Yo te digo, en febrero estuvimos con un grupo de 8, digamos, investigadores de Proyecto Colora, de mi agrupación, y había una señora que ingresó hacía poco tiempo, entonces, bueno, eran las 2 de la mañana y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una alerta, a ver si vemos algo. Hice una pequeña meditación y yo sentí que había una nave arriba. Y de repente vino un viento, pero no puede venir de abajo, porque nosotros estábamos parados y estábamos en el hotel. El viento venía de arriba. Y se nos volaba, se nos volaban los cabellos, la ropa, todo hacia arriba. Yo digo, uy, acá está la nave. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que chupaba? ¿Así? Claro, como que te chupaba. Sí, sí. Entonces, duró un ratito nomás, unos 3 minutos, o menos puede ser, y eso pasó. Volvió toda la normalidad. Dijimos, bueno, vámonos, chicos. Le digo, este viento puede ser que haya sido una nave que haya estado arriba, pero claro, todos miramos y no veíamos nada, no veíamos nada. Bueno, nos fuimos. Yo le digo a uno de los chicos, digo, miren, ¿saben qué pasa? Que cuando hay alguien en el grupo que tiene miedo, la nave no se va a hacer ver. Ellos se esconden. Bueno, cada uno se fue a su habitación. Yo llego, abro mi habitación y lo primero que hice fue abrir la ventana. Y sin mirar, bueno, sí, miré así, no había nada, ya no había gente, nada. Agarré la cámara, pero sin observar lo que estaba mirando. Tac, 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 3 fotos. Digo, bueno, voy a dormir. Cerré todo y me acosté. Al otro día, cuando voy a mirar para ver la foto que nos sacamos en el día, qué sé yo, miro una tremenda nave cigarro.
estaba ahí en la ventana, porque yo digo, claro, yo estaba, la verdad que estaba con sueño y muy cansada, no habíamos parado en todo el día. Y abrí la ventana, fui inducida a abrir la ventana y sacar la foto. Y que encima no la estaba viendo, porque yo no vi nada en ese momento. Bueno, después esa nave cigarro muy larga, después la pasé en TikTok, en las redes, pero por eso digo, a veces cuando uno está acompañado por personas que no creo o que pueden tener un poquitito de miedo, directamente no aparecen. No, en esa época yo era soltera, era joven y recién me había apartado de la iglesia evangélica, o sea, todavía tenía todo ese bloqueo arraigado, sí, ¿no? bloqueo. La cristiana evangélica pentecostal. Entonces, yo era muy escéptica. A mí me contaban esas cosas y me costaba creerlo. Yo ya había escuchado rumores en mi niñez, en mi adolescencia, sobre que se veían cosas en Córdoba. Pero igual yo no le daba importancia. No es que creía o dejaba de creer. Simplemente no estaba en mi interés. Fíjate vos cómo me fueron llevando, ¿no? Porque yo me la pasaba allá en Capilla del Monte porque era una zona de recreo, de despejarse. En esa época no era tan turística como lo es ahora. Ahora te cobran hasta el aire que respirás. Antes se podía entrar por todos lados y andar por donde vos quieras. Incluso había puestos así de artesanos pequeños donde vos comprabas lo que la gente creaba. Pero hoy en día no se puede ni entrar, te cobran hasta todo el paso que da. Es todo comercial. Por eso un poco también se ha perdido ese entusiasmo de ir, porque, bueno, se inventan muchas historias también. Se pierde credibilidad a todo eso. Sí, Es más lindo cuando te dicen que vos vas con toda esa ingenuidad, esa inocencia a disfrutar del día en esa zona y sacar fotos del paisaje, de las amistades, y ahí es cuando se aparecen esas naves. Pero hoy en día a la gente le cuesta muchísimo observar los ovnis porque se ha comercializado todo. Claro, lo que pasa... Distinto. Sí, eso que decís vos es verdad. Yo me acuerdo que cuando empecé a subir en el 86, después fui en el 87, 88, siempre, no se pagaba en nada. Te daban un palo de escoba, viste la escoba cortada, obviamente, te daban el palito a la señora que vivía ahí para abajo, caminar por el cerro. para caminar y vos subías y no pagabas un peso. Lo que pasa es que al turista, claro, le sale caro, pero al que conoce, o sea, el que vive ahí, en la zona. Claro, no, vos ya sabés que para subir, yo, mirá, subí como ya 6 veces, yo no subo más, ¿para qué? Si ya veo el cerro de ahí, si tengo que ver una nave, la voy a ver ahí, ya te digo, salió de la ventana de la pieza, o sea que las naves pueden aparecer por cualquier lado, y hay muchos lugares para recorrer que todavía son gratuitos. Hay caminatas, hay gente que hace, yo tengo amigos que ellos viven allá y hacen las caminatas gratuitas, no cobran y después el público les da lo que quieren, sí, ¿viste? Claro. Pero eso depende de, claro, la gente que no conoce puede llegar a gastar mucho, como decís vos, Úrsula. Y ahora hay hoteles, antes no había ni hoteles, no había nada en esa época que yo vivía ahí. Claro. Pero ahora se llenó de hoteles, de viviendas, todo bien comercial. Y esa energía muy comercial también bloquea un poco la parte espiritual donde uno puede contactar y puede, digamos, estar más relajado, no tan estresado. A ver cuánto voy a gastar, cuánto me sale la comida, el hotel, estás pensando en toda la plata que vas a gastar y querés ver todo. Eso te estresa y te quita un poco espiritualidad y... Bueno, yo en eso no... ¿Por qué? Porque el que ya va con un presupuesto. O sea, no va a sacar cuenta en el momento, ya va con el presupuesto. Y después creo que la tranquilidad y la paz, uno lo encuentra uno.
Es un trabajo interno. Vos fijate que podés ir al pie del cerro Uritorco sin pagar un peso, entrás gratis al cerro, tenés el bar ahí, cruzás el puentecito o no lo crucés, te vas al dique a la derecha, te vas a las ollas a la izquierda. O sea, hay lugares que no se pagan y bueno, y a la tranquilidad la tiene que buscar uno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Así que, bueno, mira, claro, o sea, están las dos cosas. Allá en Capilla del Monte están las dos cosas, como vos decís. Vos recién describiste algo negativo del lugar y yo describo lo positivo, pero suceden las dos cosas porque es la dualidad. Claro, y en esta dualidad vivimos todos y vive la humanidad, nosotros mismos, como seres humanos, somos duales. Por ahí estamos enojados con alguien, después nos amistamos, por allí vamos cambiando nuestro estado de ánimo, pero también es el planeta y es el universo igual. Y en Capilla del Monte sucede eso. Hay mucha gente que utiliza la energía, porque es energía. La energía del portal es energía y punto. Ahora, todo depende de cómo vos la utilices. La podés utilizar para el bien y hay grupos que la utilizan para el mal. Pero en Capilla, ya la gente que la utiliza para el mal, ya están bien determinados, ya están focalizados quiénes son y cuál es el barrio y el lugar donde suceden las cosas oscuras. Nani, y aparte la importancia que tuvo para ti, que te hizo entrar definitivamente en esta área, ¿qué importancia crees tú que tuvo este avistamiento para la ufología argentina, por ejemplo? Y bueno, para la ufología argentina yo creo que es un acontecimiento relevante, por el hecho de que hubo una marca real de un ovni, porque hay otros investigadores que, hay personas que no creen en el ovni, esta es una evidencia, y hay otros que lo niegan, y esta es una evidencia, y lo siguen negando, y sigue siendo una evidencia, sigue siendo algo real. Y desde el punto de vista científico, digamos, o la parte como más no sé, con más conocimientos convencionales, por decirlo así, ¿qué explicación le dieron al hecho, aparte de un ovni? ¿Hay alguien que le haya dado otro tipo de explicación del por qué todavía se mantiene esa huella, qué sé yo, que no se haya quemado? No sé. Y lo que pasa es que son fenómenos que lo producen naves que no son de acá. Entonces no podemos decir por qué la han hecho, por qué sigue la huella allí. Lo que dicen muchos investigadores, que es lo que te digo yo, que no quiso posarse la nave, que debe haber sufrido una descompensación y luego pudo alejarse. Pero nosotros más que eso no, porque no estuvimos tampoco en el lugar. Ya, ¿me entendés? Pero solamente explicación ovni, no existe alguna otra. Bueno, Úrsula hablaba de que hay uranio, pero el uranio no provoca una huella así de un día para otro. O sea, ningún mineral ni metal de la Tierra provoca eso, porque son, claro, digamos, elementos naturales de la Tierra. No pueden provocar eso. Eso es algo, digamos, de mucho, no fuego, pero mucha electricidad, mucha energía. Claro, mucha energía. Cuando vieron que estaba sucediendo eso, trataron de irse y bueno, la nave salió. Pero incluso este tipo de huella que vimos ahí ha pasado en Estados Unidos, en Australia y en otras partes del mundo, donde la nave no baja, o sea, no posa en la Tierra, queda flotando en el aire, hace la misma huella que quema todo, incluso en los trigos en Inglaterra, por ejemplo, no quiebra el pasto. No, lo dobla. Lo dobla
y crece después con los años un poco más gordo, se hace como unos anillos, y eso se sigue investigando hasta el día de hoy porque quieren ver la evolución de la planta, porque esa huella sigue ahí marcada. Por ahí como que se borra porque los días de lluvia atenúa, digamos, la huella, o los días de crecimiento de mucho pasto también se borra, se diluye, digamos, la huella, pero siempre está, la huella no se va. Otros dicen que esto de posar, de flotar, es simplemente que están monitoreando el lugar, hacen como un escaneo y se van, por la tecnología que ellos usan. Yo he visto las naves que para hacer monitoreo utilizan las caneplas, que son los sensores. Entonces las naves pueden estar muy, muy altas, que podemos no verlas, que pasó acá en Rosario, pero bajan nada más que esos sensores, las esferas plateadas, pasan y con eso van escaneando todo. E incluso en un campo de cosecha de Inglaterra, un matrimonio logró ver que esos crop circles se iban haciendo, lo iban formando con las esferas. Sí. O sea, la nave no se veía, pero se veían sí las esferas. Pero esta huella en sí, cómo quedó acá, o sea, es una huella. O sea, quedó marcado, habrá sido una nave de rastreo que le llamamos nosotros, que salen de las naves nodrizas o que van para un lado o para el otro, como decís vos, Úrsula. Pero eso dejó una huella, pasó y dejó una huella. Ahora los agroglifos y los círculos de cosecha ya son mensajes que los seres van dejando para la humanidad, ¿no es cierto? Ya es una cosa más armada, más diagramada, ¿no? Se podría decir así. Y para mí lo otro fue un incidente, fue algo raro que sucedió con la nave. Y lo científico que tenemos de la huella del pajarillo es la tierra que se pudo sacar, se llevó a un laboratorio y dio que esa tierra tenía radioactividad. Es por eso que los animales hasta el día de hoy no se acercan. El límite ya está y los animales no pasan. O sea, ellos son muy... Hasta el día de hoy ese lugar quedó con esa energía. Claro, quedó con esa energía, pero ni las moscas van. Ni siquiera los insectos. Pero lo sorprendente de esta historia, de este tema, del cual estamos hablando en este día, ¿cierto? Noche para aquel que lo verá un rato más, o mañana, ¿cierto? Madrugada, no sé. Es que no existe otro relato del cual nosotros estamos conversando esta noche, no hay lugar. O sea, es el único lugar donde se puede identificar una huella, ¿cierto? De esta magnitud, y que los investigadores como tú, ¿cierto? Nani, ¿cierto? Úrsula, Andrea, hemos estado analizando en este día. ¿Qué más podríamos añadir a esta historia? Mira, lo que se le podría agregar es que aparecieron 3 huellas más del lado o sea, de la ladera donde apareció esta última, no, del otro lado. 3 huellas más muy parecidas, son un poquito más chicas, pero son iguales. El mismo color, todo. ¿Sin reporte de observación de la gente? ¿Cómo? ¿La gente reportó haber visto otra nave? Sí, se ha pasado se ha pasado con drones y todo eso. Sí, está reportado. Ya. Perfecto. Sí, y ha sucedido exactamente lo mismo. Solo que ahí, en esas últimas huellas, no hay ninguna casa, nada. Da todo a lugares muy montañosos, totalmente inaccesibles, menos que este. Y bueno, entonces tuvieron que ir con drones. Porque eso se pudo ver, ¿sabés quién lo descubrió? Un helicóptero, el helicóptero de los bomberos de Capilla del Monte. Cuando iban sobrevolando ese lugar, vieron que aparecieron tres huellas más. Entonces, bueno, allí fue un amigo y mandó un dron y filmó todo. Pero es inaccesible.
Qué interesante. Sí, sí, muy interesante. Y bueno, lo que dicen que justamente en esos lugares hay una de las entradas para ingresar a la ciudad intraterrena de Erx. Sí, sí, son lugares muy enigmáticos, incluso la vez pasada me mandaron un video, perdón, un video de un señor que vive en una casa en Ongamira, ahí nomás cerquita, y iba subiendo a la montaña una persona, un hombre. Cuando llega arriba de la montaña aparece un ser plasmático y él se agachaba y hablaba con el ser, y este ser se movía, iba formando otras figuras energéticas y lo iba tocando, y él y bueno, ese video dura como 10 minutos. Esta persona desde su ventanal lo fue filmando. O sea, son muchas las, digamos, los fenómenos que ocurren allí, ¿no? Yo no sé si ahora esos cerros serán privados, porque se fue vendiendo muchas tierras también por la parte turística. Sí. No sé si esos cerros, deberíamos averiguar si están comprados o si son del municipio todavía. Donde se accede al cerro Uritorco, que la gente camina, eso es privado. Claro. La gente de allí alquila los locales. Claro. A todo, hay restaurante ahora, hay locales de venta de piedras y demás, e incluso por eso también hay un bar que también está alquilado y cobran la entrada al cerro, pero sí, la alquilan los dueños. Claro. Yo pienso que, bueno, toda esa zona, o sea, más allá que tenemos la parte fiscal, digamos, que está protegida por la provincia de Córdoba, hay muchas partes que están compradas ya y no se puede acceder con libertad como antes. Claro, no, seguro. Se han reportado otro tipo de fenómenos, por ejemplo, como mutilaciones de animales, tipo de... También. ¿Sí? ¿En esa zona? No, sí. En Córdoba no. Sí, hay en Córdoba, pero claro, no en la parte de los cerros, sino en el sur de Córdoba. O sea, por Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, esa zona, que no es el sur-sur, sino casi al medio, digamos, de la provincia. Sí, hay reportes de mutilación de ganado. ¿Qué pasa eso? Una zona totalmente llana, hay muchos ríos también y arroyos, y es muy común que las mutilaciones de ganado se produzcan en lugares muy llanos. Y es muy raro. En los campos, claro. Campos. Y ahí claro, o sea, en lugares de montaña no hay vaca, no hay producción de vacunas. Ese es el tema. Claro. Pero también tiene que ver, digamos, las razas extraterrestres que están en el lugar. Porque como ser el contacto con Erx, allí en Capilla del Monte, digamos, es un contacto más bien de luz. Ni siquiera te tocan un perro, un animalito, porque son seres muy, digamos, muy avanzados a nivel espiritual, los seres extraterrestres de allí. Pero bueno, el planeta está tomado por diferentes razas. Bueno, en la zona de los cerros, donde están estos avistamientos que cuenta Nani, hay otro tipo de animales como ciervos, que ahora hay puma, o sea, hay felinos que ahora están en instinto, porque la gente se divierte cazando, era una diversión en una época, un deporte, entre comillas, ir a cazar estos animalitos. Hay otro tipo de animales que sí se ha reportado mutilación de ganado, pero claro, vaca, no es común que estén ahí arriba. No es planísimo. Pero sí, ovejas y cabras, por ejemplo, es común. Es muy común. Lo que pasa es que deberíamos averiguar, hay testimonio de gente, no se reporta porque no, hay gente que no le gusta exponerse, pues
le invaden el lugar, se lo invaden al terreno con ufólogos científicos y después se agranda y bueno, que ellos quedan desprestigiados. No todas las personas están dispuestas a... Es verdad, dar testimonio, es verdad. contar lo que pasa porque se exponen demasiado. Y la gente, bueno, ustedes saben que van a hablar bien o mal y por lo general es para la burla. Sí, pero se habla también de razas hostiles. Sí, hay razas hostiles. ¿Sí? Como hay humanos hostiles acá en el planeta, hay razas hostiles en otros planetas. Tenés los dracos, la raza que viene, o sea, digamos son los padres de los reptilianos, tenés los grises, las mantis religiosas. Hay varias razas que son hostiles, ¿sí? Mira. Sí. Y obviamente han ingresado a nuestro planeta en la época de Atlántida, cuando, o sea, hace ya miles de años, cuando Atlántida estaba en una quinta, sexta dimensión. Acá tenemos una fotografía que tú me enviaste, Nani, el otro día de... ese ser. Sí, esa es la fotografía de un ser que me envió un amigo, justamente que está en Capilla del Monte. Ellos estaban haciendo meditación y bueno, apareció una entidad y le sacaron fotos. Por eso siempre que se hace meditación, en este caso es una entidad muy positiva. Ellos siempre acostumbran a encender saumerios, a cantar mantras. Entonces, es parecido a lo de la isla Friendship. ¿Ah, sí? Sí, que la descripción que se le da. Mirá, no, yo nunca lo vi así. Sí, o sea, hay una descripción muy parecida a este ser que estamos viendo aquí. Mirá. Claro, ¿ves? Se le ve bien se le nota más la cara. ¿Sí? También a los que me visitaron acá en San Benito. Aquí está el pelo largo, hay que se aprecia como la nariz. Son tipo pleyadianos, claro. Tipo pleyadianos, nórdicos. ¿Ves? Con el cabello claro, rubio. Exacto. Fíjate lo que tiene acá en el cuello, es como que... Y tiene un traje. Sí. Pues se aprecia súper bien esta fotografía, o sea, está bien. Sí. Muy parecido a lo que eran 3 siempre los que venían. Sí, pues bueno, bien. Por lo general siempre vienen de a 3. Igual que cuando descienden de los platillos, por lo general son 3. Porque si sucede algo, quedan 2 o queda 1. No, vos sabés que cuando a mí me visitaban, uno quedaba más distante que los otros 2 que me hablaban. Uno siempre era el que me hablaba. Claro. El más distante era el que vigilaba toda la zona. El segundo era como un respaldo, no sé de qué. Y el primero, el que estaba más adelante, que hablaba conmigo en forma telepática, nunca movía la boca. Es el que se comunicaba conmigo con una fluidez tremenda. Claro, sí, siempre. Eso Tanto para trabajar o para comunicación, para lo que sea, siempre son 3. ¿Eso ya no volvió a pasar, Alejandra? ¿Perdón? ¿No volvió a pasar ese contacto? Mira, la última vez que ellos me visitaron, que golpearon la puerta no en esta casa, sino en la otra casita que tengo allá, golpearon la puerta del patio. Y yo abro y estaban ellos 3 vestidos de túnicas blancas con unos medallones gigantescos, unas cadenas, collarines, no sé cómo llaman, metálicos. Y me trajeron una bolsa así grande de sal triturada, la parricida, así, y me la mostraban y me decían que yo tenía que agarrar ese paquete y poner sal en ciertos lugares de mi casa. Yo, como lo asimilé que era brujería, me asusté, le digo, no, yo en estas cosas no creo. Váyanse de acá. No me visiten más porque yo ya no creo más nada. Yo la estaba pasando muy mal porque vivía abducida.
Pero claro, yo no sabía que ellos me querían ayudar. No tenían para mí eran todos iguales. Tanto los reptiles como los grises, los insectoides, eso que me agarraron de los pies así, me jalaron. Para mí eran todos enemigos míos. Y los eché a todos. O sea, tomé autoridad sobre mi persona, mi mente, mi cuerpo, espíritu, y dije, fuera de acá. No quiero que me molesten más, porque tampoco entendía bien lo que estaba pasando. Hablaba con los ufólogos me explicaban lo que podían, pobre, porque tampoco estaban tan interiorizados. Ellos recopilaban datos, nada más. Era la única forma de aprender, recopilando datos de la gente. Porque incluso cuando yo le contaba ciertas cosas, se quedaban con los ojos abiertos porque nunca habían escuchado eso. Con los años, escucharon otros testimonios iguales. Es más, yo estuve con gente que había vivido lo mismo que yo, viajar a otro planeta. Y yo describí los planetas que vi y que me decían que estaba loca. Además, algunos ufólogos se me enojaron porque me insinuaban que yo me estaba fanfarroneando y que estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Con los años, todo lo que yo había dicho de los planetas que había descrito se descubren. Es más, mi marido me dice, negra, ¿cómo hiciste para saber eso? Te dije, me llevaron al espacio. Y nadie me creyó, o sea, eso quedó como un cuento de hadas y quedó ahí, por eso después yo no lo quise contar más. Además, con los ufólogos, amigos que tengo, les conté que eso era lo más importante para mí, haber ido en una nave espacial, viajar a Júpiter, pasar por Marte y ver cómo era el espacio, ver cómo eran los planetas. Empecé a describir que cuando vos salís de la estratosfera se ve todo negro, no se ve una sola estrella, ni una, porque vos lo primero que querés ver son estrellas cuando salís, y se ve el globo terráqueo como un domo, no como una esfera redonda, pero es según la iluminación que le da el sol al planeta. Entonces, cuando vos salís y yo le decía no había estrellas, era todo negro, te dice, está loca esta, qué mentirosa. Y cuando yo trato de describir la ruta de ir por Marte hasta Júpiter, le iba haciendo descripciones de cómo se veía el lugar, porque aparte los viajes no es que vas a 1 kilómetro a 100 por hora, no, no sé cómo explicarte, son flashes. O sea, vos ni cuenta te das que estás viajando. Imposible. Cuando llego a Júpiter, que a mí me parecía lo más grandioso, digo, tiene anillo, Júpiter tiene anillo. Son invisibles a nuestros ojos, pero tiene anillo. Y yo le decía, parece hielo, piedras blancas, qué sé yo. Y después le describo, tiene planeta, como 100 planetas tiene alrededor de Júpiter. Me decían que yo mentía. Al tiempo, y eran tan grandes como la Tierra los satélites de Júpiter. ¿Viste? Cuando yo le contaba eso, contenta porque había visto eso, me decían que yo mentía y que estaba loca. Con los años, me entero, empieza a salir a la luz que Júpiter tiene anillos y que tiene 63 satélites, entre comillas, porque le dicen planetoide, porque son tan gigantes como el planeta Tierra, son gigantescos. Por eso en la antigüedad le decían que Júpiter era el protector de la Tierra, porque es como que es tan grande que él hace como escudo a los asteroides y todas las amenazas astrales, ¿no? Las amenazas que nosotros podamos tener. Era nuestro protector, sigue siendo el protector de la Tierra. Porque es tan gigante, Júpiter, que bueno. Bueno, me fui a cualquier lado. Me dice, viste, yo me fui a hablar y me voy. Ni sé de qué, ¿cuál era la pregunta? Los
oficina. Nos fuimos contigo porque- ¿En qué estábamos? Me fui a Júpiter. Dios Pues mío. este es un tema, creo yo, que tiene, ¿cierto?, para muchas horas más, y estamos cerca de la hora con 30 minutos, Ya nos hemos pasado. y queremos dejarlo siempre invitados para otro interesante tema, ¿cierto?, del fenómeno OVNI, a nuestros amigos que nos ven constantemente acá por las pantallas, por el canal también tuyo, Nani, Úrsula y justo Andrea, haber tocado este tema, agradecerles por haber estado con nosotros acá en CLB Enigma. Y hay gente que siempre nos está realizando algunas preguntas y nos piden algunos programas y que podamos tocar. Me dijeron el otro día que les interesaba hablar del tema del rally. ¿De qué? Rally, del tema del rally, del fenómeno de los vehículos, de un vehículo que participó, creo, en Argentina. Ah, Y- sí, un chileno. Que los fueron abducidos. Los llevaron varios kilómetros, los Sí, de la adelantaron, ¿cierto? abducción, sí, De la sí, del abducción. rally que se hizo en el sur Sí. de Argentina. No, me han preguntado En que 1972 se hizo eso. Sí. sí. 78, perdón, 1978. Fue un tema también bien notorio y acá en Chile también tomó bastante relevancia ese tema en medio del tema de la ufología, ¿cierto? Y me han preguntado si podíamos conversar en otro programa sobre ese tema, a ver si nos podemos investigar y podemos, ¿cierto?, hablar sobre esa experiencia que vivieron dos pilotos chilenos, que estuvieron ahí corriendo en la Argentina, en ese rally. Pero ese sí fue televisado, tuvo propaganda, fue ¿Y sabés qué pasó? Que en los años 70 hubo una oleada de ovnis acá en Argentina. Diciendo Argentina también decimos Chile, porque los extraterrestres no conocen de límite. No, Claro. Entonces en los años 70 hubo una oleada y hubo muchísimas abducciones. Porque está el caso de estos dos chilenos, como bien dice Rubén, el tema del rally, está el caso Yanka, el caso, bueno, hay muchos casos más de gente que ha sido abducida, y justo en los años 70. Oye, el del rally es interesante, sí. Sí, porque fue sorprendente. Imagínate, tomaron un vehículo y lo llevaron varios kilómetros, que dijeron incluso que habían hecho trampa los pilotos chilenos. Claro. Con ayuda. Llegaron ahí aparecieron a otro lado. Llegaron a una bomba de benzina ahí, y ahí luego estuvieron conversando con uno de los bomberos que estaban ahí en la bomba, y venían como bien, como que no estaban en ese momento. Cuentan el relato uno de las personas que los atendieron, que venían como, no en sí, estaban como idos, no, como que realmente habían perdido la razón del tiempo. O sea, claro. Missing time. Missing time. Sí, missing time. Sí, eso fue. Claro, perdieron la noción completamente del tiempo. O sea, hay que averiguar también la mutilación de ganado en Córdoba, porque para que no quede que... Ese tema también es interesante. A ver si podemos conversar en el próximo programa. Nos juntamos y podemos hablar de esos dos temas. Daniel Padilla, que se dedica a la investigación de la mutilación de ganado, hace muchísimos años. Y tiene material para rato. Después lo podemos contactar. Ya, pues. Un abrazo para todos nuestros amigos, y no sé si quieren añadir algo más. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias a ti, Nani, como siempre. Un placer, Nani. Les mando un abrazo a todos. Ya Nani es parte del equipo. No, para mí, en lo personal, contar con todos ustedes, ¿cierto? Y para mí es súper importante, porque uno también va teniendo conocimiento de estos temas que de repente uno desconoce, o sea, plasma, fenómenos, una cantidad de cosas que de repente uno desconocía, o sea, y eso para uno es gratificante poder, ¿cierto?, conocer un poquito más del fenómeno OVNI, para aquellos que nos gustan estos temas, ¿no? Todavía nos falta de la provincia de Córdoba averiguar sobre el bastón de mando. Oh, sí, eso. Hablar sobre la sobre Terrera, Ángel Acoglanes. ¿Bastón de mando? El bastón de mando. Los el del cacique Voltán, claro. El Simihuinque.
No, tenemos- Mira, todos los presidentes argentinos fueron a Capilla del Monte a buscar el bastón de mando. Es el bastón de la sabiduría. El que lo tiene, obtiene la sabiduría del universo. Oye, Es un tema. ¿Milei tendrá ese bastón? no, para nada, no, está escondido. ¿Cómo? ¿Qué preguntaste? Con la lanza Longino esta cuestión. Está escondido, los hijos de No, dicen, el original lo tenía Terrera, el hijo de Terrera, porque Terrera Sí. ya murió, y dice que se le rompió por la mitad. No, está está encerrado en una caja fuerte que no piensa decírselo a nadie. Él los dijo que Kirchner. se le rompió. Supongo Sí. que no, es mentira. ¿Y los Kirchner tendrán algo? No, Bueno, pero Néstor agarró el bastón cuando ganó Néstor y lo daba vuelta. Como diciendo, acá tengo el mando. Sí. Ese fue el simbolismo. Ya. Por lo Estamos con menos esos nos pagó la deuda externa, chicos. La deuda que tenía Argentina. ¿Sí? Por lo menos está ahí. nosotros la pagamos, perdón. Hay otro Muy que- buena. Muy El pueblo buena termina pagando apreciación, todo. Úrsula. El pueblo termina pagando todo. El Siempre. pueblo es que se desangra. Sí, es verdad, es verdad. Todos Chicos, nos los dejo desangramos por entonces. culpa de... Un abrazo Y no para son usted. Otro, Chao, otro para todos, chicos. Un beso grandote. Chao, 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 chao. chao.